La población de Corea del Sur atraviesa una situación dramática. Recientemente, en un estudio, se reveló que en 50 años podría tener una reducción de más de la tercera parte de la población, volviendo a cifras de 1970. O sea, las 51 millones de personas de hoy podrían reducirse a 36 millones. Es que Corea del Sur posee una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Mientras tanto, se producen tendencias interesantes, como el aumento de los hogares que adoptan mascotas. Hay de diferentes modelos, colores y tamaños, y es cada vez más común verlos en la calle. Son cochecitos para mascotas. Según estadísticas, en este 2023, de 100 cochecitos que se vendieron, 57 fueron para mascotas y 43 para bebés. Por supuesto, las cifras son acompañadas por otros accesorios. Y en Corea, 5.500.000 hogares tienen al menos una mascota. Esto representaría a una familia de cada 4 en Corea del Sur tiene una mascota. Por supuesto, es muy bonito que puedan disfrutar de los animalitos, pero lo que llama la atención es que cada vez más parejas optan por adoptar a una mascota como sustitución a la idea de agrandar la familia. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Gracias por estar acá acompañándome y te invito a suscribirte al canal con la campanita. Corea del Sur está teniendo la tasa de fertilidad más baja de su historia. Ha tocado un piso de 0,78. ¿Qué significa esto? Que la expectativa de que una mujer pueda tener un hijo en toda su vida es menor de 1. Por ejemplo, el año pasado hubo menos de 250.000 nacimientos. Si lo comparamos con países de Latinoamérica con una población más o menos parecida, por ejemplo Argentina, que tiene un poquito menos de población, bueno, Argentina registró 570.000 nacimientos en 2022. Y una cifra parecida tiene Colombia, con una población también similar. Pero hay que aclarar que estas cifras de América Latina también son bastante bajas en comparación a años anteriores. Los sociólogos están preocupados. A ver, ¿qué va a suceder en Corea del Sur si sigue con esta tendencia? Por ejemplo, para 2070 calculan que la población va a perder como 15 millones de personas y de los que queden, que serían unos 36 millones, bueno, la mitad serían adultos mayores de más de 65 años. Esto significa que habrá menos personas jóvenes laboralmente activas para sustentar el sistema económico y, bueno, ellos también tienen que sustentar a los más grandes. Ahora, ¿por qué se está dando este fenómeno de las parejas que no quieren tener hijos? Por supuesto, el análisis es complejo, pero entre otros factores está el incremento del costo de vida, especialmente de productos relacionados a los bebés. Este año se incrementó un 16%. Y este es el comienzo. Está la educación privada, que es muy cara, el dilema entre priorizar la idea de agrandar la familia o la carrera profesional, especialmente en caso de las mujeres, en una sociedad altamente competitiva. Bueno, estas son algunas de las razones principales. Y el gobierno intenta dar cada vez más incentivos para que la gente tenga más hijos, como subsidios, premios, y hasta están bajando impuestos. Por ejemplo, si los padres quieren donar dinero a sus hijos para que se puedan casar o que puedan agrandar la familia, bueno, hasta ciertos límites, no llevan impuestos. Claro, esto es para que puedan recibir ayuda monetaria en caso de bodas o nacimiento de bebés. Y las grandes empresas también introdujeron medidas. Aquí vemos al CEO de un gigante, que es POSCO, que visitó a la casa de un empleado de la compañía que acababa de tener cuatrillizos. Y esto fue producto de una fertilización asistida que fue pagada por la empresa. Dicen que también recibieron otros regalos como un autovan para que entren todos, cochecitos y hasta dinero. Si bien este fue un caso especial por los cuatrillizos, cada vez más empresas están tomando conciencia sobre la gravedad del problema demográfico y están lanzando diferentes iniciativas, como licencia de maternidad prolongada, licencia de paternidad, home office, guarderías de la compañía y hasta asistencia psicológica, entre otros incentivos. Y también el gobierno analiza ampliar la posibilidad de disminuir los requisitos para que personas de otros países puedan venir a trabajar y cubrir numerosos puestos laborales. Bueno, chingos, hablamos de uno de los temas sociales que realmente están preocupando en Corea, realidades diferentes. En tu sociedad, ¿cuál es uno de los temas más inquietantes?
Comparte aquí en los comentarios y nos informamos. Muchas gracias por acompañarme. Cuídate, que eres súper valioso, valiosa. ¿Sí? Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.